ver el informe de Mercado Argentino de Materiales para la Construcción y este informe se basa en la información que brinda el INDEC. El INDEC tiene un índice, ese índice se llama Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, que ahí están en primer lugar en los indicadores sectoriales. Y bueno, este índice tiene una cantidad importante de ítems dentro de él. Acá están los ítems que incluye artículos sanitarios, cemento, pintura para construcción, griferías, bueno, ahí ustedes lo pueden leer tranquilamente. Y todo eso está en la base 100 2004. Nosotros tomamos el 2021 y hacia el al 2026 con las estimaciones y lo segmentamos, este indicador. Los segmentamos en insumos básicos, intermedios y finales. Ya los básicos son aquellos que, digamos, inician en la construcción, como por ejemplo el hierro, el cemento. Los intermedios son aquellos que se usan ya en las etapas, una vez que está la estructura, y los finales son aquellos que hacen el cierre de la obra, por ejemplo, las pinturas, los cerámicos, las griferías. Entonces, hicimos eso y analizamos cada uno de estos subgrupos que creamos para ver qué sucedía. Bueno, lo que vimos que ya entrando en el periodo específico de estudio que estamos utilizando, que es noviembre 23 a los cierres del 25 o 26 ya, entonces lo que vemos que los estructurales tienen una muy fuerte caída en el principio del 24, es decir, se paran las construcciones iniciales y muy poquita recuperación. Los intermedios, bueno, ahí fluctúan, de alguna manera hay, digamos, una cierta homogeneidad, como decir, bueno, ya una vez que tenían la estructura, los intermedios más o menos continuaron, y los finales sí, los finales tienen una recuperación sobre el final del 24 y del 25, lo que dice, bueno, están terminando las obras. Esas serían un poco las conclusiones al poder segmentar este indicador, el ISAC. Bueno, hay crecimiento en los precios, pues lo vamos a ver en detalle, con la particularidad de que en valor dólar todos los precios de los insumos en la construcción que toma este ISAC y agregamos algunos más, como por ejemplo los salarios de los oficiales, el costo por metro cuadrado, todos en dólar caen. Es decir, se abarató entonces el costo en dólar y por tanto se hace el precio final de las obras. Hay empresas gigantescas metidas acá, las cementeras, las caleras, las siderúrgicas, estas tienen realmente una importancia no solo en la construcción, sino también en otras áreas digamos, de la actividad económica. Por ejemplo, las escaleras proveen a la industria del litio, porque el litio se usa con la cal para transformarlo. Y también, por ejemplo, el cemento. El cemento se hace a partir de una roca de cal. Entonces también están abasteciendo eso. Y yo te diría que junto con la siderúrgica, las caleras son las empresas que en este momento más importancia han tenido. En contraste a esto, hay otras empresas asociadas a los materiales de construcción que vienen para atrás. Básicamente las cerámicas, todo lo que es cerámicas está muy mal. Hay empresas de cerámica que han cerrado directamente, como Ilva, y las producciones en ese sentido caen. Acá en cerámicas entran lo que son pisos, revestimientos, ladrillos, también ladrillo cerámico, el ladrillo hueco. O sea que al pararse también las estructuras iniciales de trabajo, también se paran estas industrias. Y después otra área también muy, muy castigada es el área de las griferías. Las griferías se están trayendo de China. Hay Ferrum, por ejemplo, cerró una fábrica en Avellaneda y en vez de producir, importa. Esto también afecta al empleo, también la FB se llaman, ¿no? Bueno, esas también vienen con muchísimos problemas, están despidiendo empleados, o sea que todo lo que es grifería viene con una competencia china que es de mucho menor calidad, pero el precio
es muchísimo menor también. Y bueno, otras áreas afectadas también de los insumos, por ejemplo, la eléctrica, o sea, vienen de China cable, enchufes, todo ese tipo de cosas que también afectan a estas empresas que producían para estas etapas de las producciones, ¿no? Bueno, es importante la actividad, toda la actividad, y fíjense que el giro del negocio supera el 3%, 3,32, 3,62, estimamos un 3,5 para el 2030, o sea que dentro de la economía nacional tiene un peso muy grande este tema de la construcción. Bueno, acá vemos el indicador, el IXA, y el indicador IXA en el 2025 estuvo prácticamente en el mismo valor que en el 2020, cuando estaba la pandemia. Bueno, ese es un indicador que la actividad ha bajado muchísimo. Fíjense que en el 2024 estuvo por debajo de lo que era la pandemia. 2020 el indicador 143, 136, 24 y 144 en el 2025. Más la recuperación, el rebote ahí es muy pequeño. Y pensamos también que acá, por lo menos hasta el 2027, los rebotes estos van a tener, no van a ser fuertes. Una de las razones de esto es que desapareció la obra pública, y obviamente hasta el 27 va a estar desaparecida, y entonces ahí todo lo que es demanda en la parte de la construcción no va a crecer de ninguna manera. Bueno, acá tienen lo que yo les comentaba al principio, la segmentación de noviembre 23 a diciembre 25, la segmentación de qué sucedió con los diferentes, digamos, insumos iniciales, intermedios y finales. Acá observen, por ejemplo, los iniciales cómo caen. Eh, el hierro, por ejemplo, cómo se viene abajo la demanda de hierro, si no se inician construcciones. Acá yo les comentaba, en el 2024 ya empieza, después de la caída de los primeros meses, los intermedios, es decir, los mosaicos, los ladrillos, que empiezan más o menos a sostenerse en la demanda, y los insumos finales, es decir, el cierre de obra, cuando se pinta, cuando se ponen los herrajes, las puertas, las aberturas, todo eso, eso sí tiende a subir porque, bueno, el que ya tiene hecho y pasó a la etapa intermedia, lo termina de alguna manera. Con este punto de que también están trayendo elementos de China, que por ejemplo las griferías y lo que son los sanitarios se los abarata mucho, que también son de cierre. Ese último que se ponen son las piletas y las canillas, ¿no? Ese es otro punto. Bueno, las empresas, fíjense acá, tenemos elaborador de cemento, cal, estas son las primarias, y bueno, son empresas que tienen mucho empleo, mucho empleado, y son lo que yo le decía, son empresas de mucho peso en la economía. Ternium, de Roca, Cefas, de Calidra, de México. Nosotros hicimos un trabajo para Cefas, para la familia Veraldi. Loma Negra, bueno, todos sabemos el peso de Loma Negra. Bueno, o sea que acá tenemos unas empresas de alto impacto, no solo en la construcción, sino en otras áreas de la economía. Bueno, acá tenemos las llaves de intermedio. Bueno, fíjense, el segundo bolsón, son los trompitos. Esto es lo que ustedes ven ahí que cargan, cargan, cargan. La primera, ¿cómo se llama? Las losas, todo esto. Estas son estas empresas, las elaboradoras de cal. Bueno. eh, Después lo mira, esto simplemente es la cantidad de empleados que tienen. Acá ya entramos en las intermedias propiamente dichas, ladrillo, mosaico, refractario, estructurales. Bueno, acá también hay empresas de muchísima importancia. Por ejemplo, el mosaico Juan Branguino es una empresa de Córdoba, que es la más grande de la Argentina y además es una de las más grandes en Chile. Es una empresa de nivel internacional. No se la nombra mucho, pero es de las más grandes en cuanto a la fabricación de mosaico. Durlock, todo lo que es construcción en seco, o sea, usan placas de yeso. Bueno, por ejemplo, es una de las principales en lo que son este tipo de construcción de fibrocemento, hablamos de la construcción en seco. Bueno, de así, Cerámica Alberdi, bueno, Cerámica Alberdi, como yo les comentaba, todas estas de acá, Norte, Alberdi, Avellaneda, todas estas están en problemas porque han tenido que reducir mucho sus personales
ante la baja demanda que ha tenido estos rubros. Bueno, los puertos lo miran con tiempo, son las mismas, el empleo de las empresas intermedias, y estas son las finales, la de sanitarios. Por ejemplo, fíjense, Ferrun, Roca, Pringles, son lo que vemos en todas las casas, son esta gente. Bueno, Ferrun, ya les comenté, cerró su planta y está importando el 70% de los productos que vende desde China. Y bueno, y las empresas de pinturas, digamos, no están mal, no están mal porque además pintar se sigue pintando, porque también dentro de estos, pintura, por ejemplo, o reparaciones, está en la reforma, no está directamente en la construcción de cero. Si uno reforma algo, arregla algo en su casa, lo pinta. O sea que acá también hay una demanda que, como vimos, las pinturas, además de la terminal de los edificios que están en construcción, también tiene una demanda en lo que es reforma digamos, reparaciones normales en las casas de las personas. Bueno, acá están los empleos. Fíjense, Ferrum, por ejemplo, emplea más de 1.000 personas, empleaba más de 1.000 personas, Centeplas 870. Son empresas que realmente tienen peso dentro de lo que es el empleo. Bueno, los scoring, salvo algunas, esta Disal es una empresa de pintura que viene muy mal, que por eso está ahí abajo, pero en general los scoring todavía muestran que las situaciones financieras de estas empresas son buenas. Durlock, por ejemplo, está como excelente. Bueno, usted lo mira en detalle. Siderca, bueno, Siderca sí están ellos en excelente. Pringles, excelente. O sea, hay una situación financiera de las grandes empresas que es muy buena sin duda. Bueno, acá está lo que yo les comentaba. Acá tienen los precios y digamos, un gráfico de barras en donde fíjense que el dólar es el que más crece de noviembre 23 a febrero 26 y el resto no, el resto se queda por debajo. Y acá está, en el cuadro que está al pie de la placa, están cuánto bajan los costos en dólares. Un edificio de 1.620 metros, que es lo que se sigue, bajó por metro cuadrado 11,2 valores en dólares. Una vivienda, se llama vivienda Fonagri, que es una vivienda común de 44 metros, baja más del 20% en valor dólar. Digamos que acá el comprador que va con los dólares realmente estaría en un muy buen momento para la compra porque los costos en dólares se han reducido. Bueno, ¿quiénes demandan estos productos? Bueno, todo lo que es inicial y lo que es final. Bueno, aperturas de las obras, cuando hay que hacer los pilotes, limpieza, a veces demoler edificios, casas, estructuras que estén. La construcción de los edificios, también hay empresas que se dedican a esta, que son las hormigoneras, hay empresas que arman las estructuras de hierro y después se hormigonean, que serían estas las instalaciones para obras civiles, y después las empresas de terminación. Estas también son importantes en cantidad y en empleo. Las empresas de terminación es aquella que viene y te pinta el edificio cuando está terminado, que te pule la cerámica cuando está terminado, que, bueno, que pone las instalaciones eléctricas, las aplicaciones. Esas son las empresas de terminación. Realmente trabajan mucho tiempo, pero son muy importantes en las etapas y en la economía del sector. Bueno, acá el empleo, bueno, ya sabemos que el empleo al caerse, el empleo cayó. Acá no, esto ya se conoce. Y bueno, ahí tienen algunos valores de cuánta gente estaba empleada en construcción y no, dado por las cámaras, ¿no? Los permisos como es de millones de metros cuadrados que da el INDEC, fíjense que estos permisos están para algunos municipios, no es total, pero empiezan acá en el 2025 a finales a crecer nuevamente. Es decir,
Fíjense qué detalle. En el primer semestre del 2024 caen terriblemente, pero se recuperan después los permisos. Esto no quiere decir que se construyó, pero sino que hay gente interesada en volver a la etapa de la construcción. Estimamos entonces que va a haber crecimiento para el 2026, que podríamos superar para esos 246 municipios que informa el INDEC, se estaría superando más de un 3%. Parece poco, pero es muchísimo en cuanto a demanda de insumos, manos de obras y bueno, y todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Bueno, el mundo del mercado externo, acá hicimos solamente dos ejemplos, que son los cementos y los ladrillos, porque es un universo gigante, complejo, que va desde una canilla no sé, a una bolsa de cemento, como estamos viendo acá. No, puede ser importante para las empresas grandes y para Loma Negra exportar cemento, la cementera de Avellaneda es importante. Ahora, por ejemplo, lo que veíamos, las griferías, no es importante porque están importando. Entonces, es un mundo, digamos, que este mundo merecería un análisis completamente aparte de lo que sería el comercio exterior ligado a los materiales de construcción. Bueno, y acá finalmente hay un share con los balances disponibles. Acá ustedes pueden ver eh, la fecha que es el balance y el valor que tenían. Y bueno, obviamente que venimos diciendo que las más grandes son las más importantes y estas son Ternium, Loma Negra, Holcim, Cidersa. Recién aparece acá Ferrum, o sea, sería una específica que es de sanitarios, y bueno, y Urlo. Pero el dominio, digamos, está dado por estas empresas tan grandes que ya sabemos que son. Bueno, o sea que acá el punto es, la demanda está exactamente igual que en la época de pandemia. En la época de pandemia este no era un sector esencial y por lo tanto estaba bastante deprimido. Otro punto es la desaparición de la obra pública, que es así, una demanda muy importante y bueno, eso no está en consideración a nivel nacional. Hay provincias que sí, que han continuado con las obras, pero bueno, no es el nivel que veníamos trayendo. La caída de la construcción privada, esa que vimos el 2024, empieza a recuperarse en algo, tanto en demanda a fines del 2025, y bueno, podrá mantenerse en esos niveles. Y después, bueno, está la competencia china para los materiales que antes se producían acá y que bueno, que viene mucho más barato, con la salvedad que la misma empresa dicen que la calidad no alcanza. Por ejemplo, la grifería que se trae en China nada que ver con la grifería que se produce en la Argentina. O sea que la perspectiva de una real, digamos, reconstrucción, hablando de construcción, una reconstrucción del sector estaría dado más allá del 2027, cuando empiece digamos, de alguna manera a recuperarse ya la obra pública y bueno, y también la construcción en sí. Bueno, esto es lo que yo tenía para mostrarles. No sé, como siempre quedan el hecho de poder acceder a las preguntas, ¿no?